Si quieres comprarte unos buenos zapatos, vamos a ver en este vídeo diferentes rangos de precios, marcas y vamos a compararlos todos para encontrar los mejores zapatos de cada segmento, desde el rango bajo de precio, pero aún así manteniendo la calidad que queremos y fabricación local. Vamos a ver de hecho 3 puntos fundamentales que para mí tienen que tener todos los zapatos. Vamos a ver el rango medio y el rango alto. No el alto del lujo absurdo de Gucci, Balenciaga, Prada o lo que sea, que de hecho hice ya en su momento un vídeo de los Gucci, los zapatos de Gucci con su cosido, Blake y todo esto, si os interesa y os gusta ese tipo de calzado, pero que no va a ser evidentemente el recomendado en este vídeo. Vamos a empezar por lo más bajo, por lo más bajo sería evidentemente un Shein, un Primark, algo que no llega a ni siquiera unos estándares mínimos de calidad. Vamos a empezar por Zara y vamos a ir con un presupuesto de 50 euros o 50 y pocos euros. Y alguien me dirá, hombre, con ese dinero no llegas a nada. Con ese dinero no podemos encontrar unos zapatos de fabricación local por lo menos entendemos península, es decir, España o Portugal, y 100% piel. Eso para mí es lo mínimo que podemos pedir por nuestro dinero. Es decir, fabricación local, porque así de esta forma apoyamos la industria local, y aquí algunos no estaréis de acuerdo, porque cuando hablo de fabricación local no significa solo la calidad, que no quiere decir que en China no se pueden hacer las cosas bien, que se pueden hacer bien, medio bien o mal, igual que en muchas otras partes del mundo, pero cuando compramos algo que está fabricado en China, en la India, donde sea, fuera, estamos apoyando esa economía y yo prefiero apoyar la economía cercana, local. ¿Estaréis de acuerdo o no? Dejármelo en los comentarios. En cualquier caso, en Zara encontramos, con mucho ojo, eso sí, esos zapatos que os comento. Vamos a verlo en mocasines, porque al final es un calzado más ideal para primavera, verano. Es un semiformal, se venden más que los zapatos formales, aunque también se podría aplicar esto a zapatos más formales, pero en este vídeo lo vamos a ver un poquito más para mocasines, aunque algún zapato también va a caer. Estos zapatos de Zara, con mucho ojo, porque puedes entrar en Zara y encontrarte una horma extraña que alguien dirá, bueno, son barefoot, estos de calzado más minimalista, pero luego la suela es muy gordita y cuando es barefoot la suela tiene que ser más finita y más flexible. Al final podemos encontrar esos raros, esos modernos o aquellos hechos en China que abundan mucho, o los hechos en India que abundan mucho en Zara. Pero si nos fijamos un poquito más, tenemos la colección de Zara Origins. Cuando ya tenemos ese mínimo de fabricación local 100% piel, para mí ya es importante ver si la horma, la forma de los zapatos, el diseño no se encaja, que no sean como esos anchotes, que no sean esos incómodos o demasiado estilizados o demasiado modernos, raros o alguna cosa de estas moderneces que nos puede sacar Zara. Y estos dos modelos que tienen dos colores diferentes, para mí os diría que funcionan bastante bien. Si os gusta, os interesa ese modelo. Uno de ellos, evidentemente, es un modelo más tipo Loro Piana, de estos que se han copiado muchísimo y están en todas partes, o en casi todas partes. A mí ese me gusta algo menos que el otro, en negro, con esa napa, que es una piel de napa. Eso sí, donde Zara nos mete ahí un poquito el juego es en el forro, que nos va a meter un forro de sintético. En cualquier caso, esos zapatos, quitando la flexibilidad, que no son demasiado flexibles, yo prefiero un zapato que sea un poquito más flexible porque es más cómodo, os diría que está bastante bien para ser un zapato de estas prestaciones, de este precio. Diría que de las pocas cosas que puede merecer la pena de Zara. Luego venden castellanos, de hecho colaboración de la marca Castellanos con Zara, que son bastante más caritos, pero quizá en rebajas, en ofertas se pueden conseguir a un precio más interesante. Pero para mí, como gama de entrada, esos de Zara son los mejores que podemos encontrar. Nada que ver con, por ejemplo, Álvaro Moreno, que nos hace unos zapatos un poquito más caros por 60 euros, que están todos ellos fabricados en China. Veis que pone las siglas, no ponen lo de China. Yo creo que es ahí como una jugadita que intentan hacer, porque por mucho que la empresa sea española, Zara también es española, pero Álvaro Moreno, algunos dicen, no, fabrica localmente. Yo lo he escuchado en alguna red social, en algunos comentarios lo he escuchado, y localmente
Ya vendrá una review en su momento cuando toque sobre esta marca, pero yo no he visto mucho, más bien por no decir nada, que esté fabricado localmente, y su calzado no está fabricado en España ni en Portugal, está fabricado en China. Ahí lo que pagas es el diseño. Si os gusta, si os encaja y no queréis la opción de Zara y queréis solo gastaros esos 60 euros, para mí no es una opción nada considerable, pero que sepáis que existe y está ahí. Luego el siguiente escalón ya os diría que es Massimo Dutti. Massimo Dutti por 90 euros, por 100 y poco, tiene opciones fabricadas en Portugal. Tienen evidentemente un montón de mocasines de este estilo de Loro Piana también, que no son del todo flexibles y no todos ellos son muy cómodos, dependiendo de la piel que le pongan, que algunos los hacen más cómodos, otros menos cómodos. Y ahí, de hecho yo os diría, ya hice un vídeo en su momento de, en vez de ese mocasín, para mí mucho mejor ir a por unas alpargatas. Se hacen en España, que además tienen ese modelo tipo mocasín también, aunque es mucho más informal. Pero luego tienen mocasines fabricados en Portugal con una suela cosida Blake, que es una construcción flexible, y en este caso depende un poco, porque os diría que la horma generalmente es como muy tosca o muy redonda, y tienen diferentes hormas, pero son todas como muy poco estilizadas, bastante redondas así sin más. Para mí un acabado poco estilizado que no busca esa diferenciación o esa belleza de una horma más bonita, que al final es una horma como muy básica, normal, estándar, que le encaja a todo el mundo y fuera. Y también os diría que no es muy flexible. Estos modelos tienen bastante suela, lo han hecho con bastante estructura, y sobre todo la piel, incluso siendo ante, no es del todo flexible. El forro sí que en algunos casos he visto que puede ser que metan algo de sintético, pero en otros sí meten piel 100%. Por 120, 140 euros más o menos el rango en el que se mueven estos mocasines. No están mal del todo si os encajan y es lo que estáis buscando en cuanto a formas, en cuanto a diseños. En cualquier caso, no es una marca, es una marca generalista como las anteriores, que hacen muchas opciones diferentes y no están especializados en calzado. Al final por eso tienen tantos modelos, diseños diferentes, y por ello pueden algunos estar bien, otros no tan bien, otros ser un poco reguleros, así que también hay que tener mucho ojo. El siguiente escalón en cuanto a precio os diría que es Silbon. Silbon sí fabrica su calzado en España, y en este caso sí encontramos algún mocasín un poquito más estilizado, sobre todo porque el empeine es un poquito más bajo, porque la horma aún así es bastante como redondita. No la han estilizado para mí del todo lo que es la parte de lo que yo llamo la cinturilla, la parte que se va estrechando del zapato, que es lo que hace que un zapato sea un poquito más bonito también visualmente, que eso lo encontramos en marcas un poquito ya más especializadas solamente en calzado. No son muy flexibles y las pieles que tienen algunas un poquito más duras, otras un poquito más blandas. Una suela cosida Blake, lo cual me parece perfecto también que apuesten por eso y por una fabricación española. Y sabéis quién más fabrica en España, evidentemente un servidor, y que en su momento, y esto ahora vendrá con la siguiente marca, compartía fabricante con Scalpers. Pero antes de meternos un poco a ver lo que hace Scalpers, una pequeñísima mención a los zapatos que nosotros ofrecemos. Estos mocasines de aquí, que justamente cuando os decía que la mayoría de marcas no estilizan la horma, nosotros es justamente el objetivo que hemos buscado. Para mí es fundamental que un mocasín sea estilizado, que sea esta cinturilla más estrechita y de aquí ensanche, para buscar esa comodidad, para buscar ese estilo también diferente, con este tipo de forma de diseño. Además, nos diferenciamos del resto de mocasines y es un diseño que generalmente encontramos en marcas mucho más especializadas en zapatos. Que nosotros, como sabéis, no tenemos una colección gigantesca, tampoco estamos especializados solamente en zapatos, pero esto lo hacemos en España, en Almansa, en un taller donde hemos hecho el resto de zapatos que tan buen resultado han dado, de zapatos y de botas con una suela mixta, y además, para mí, fundamental, súper flexible este modelo. Muy flexible para darle mayor comodidad, con una construcción cosida Blake, que es lo que hace que también sea más flexible, y además este tipo de suela que también hace que sea más flexible, y además en el interior no le hemos puesto forro. Lo ofrecemos en dos pieles diferentes y está disponible en reserva solo hasta el lunes, a un precio especial inferior a los de Silbon, inferior a los de Massimo Dutti, y a medio camino podríamos decir al final entre Zara y Massimo Dutti,
en reserva. Después subirá ligeramente de precio, como siempre pasa una vez que terminan nuestras reservas, porque nosotros de esta forma adecuamos oferta y demanda y no sobreproducimos. Ahora sí, seguimos con los de scalpers, que como iba a decir nosotros en el año 2015, cuando empezamos la marca por primera vez, también teníamos el mismo fabricante que ellos de calzado. Ellos siguen utilizando el mismo, veo esos acabados, y es justamente por lo que nosotros dejamos de fabricar con ellos. Porque aunque están bien, aunque fabrican en España, de hecho en Almansa, tienen unos acabados que para mí no son los adecuados, los deseados, y también os diría que aunque el fabricante hizo su trabajo y lo hizo relativamente bien, hacía un poco lo que le daba la gana en algunas cosas, y por ello también a mí no me gustan esos fabricantes que son como que se imponen ellos sobre al final la decisión que nosotros tenemos o lo que sea que queramos hacer. Para mí esos zapatos tendrían que tener un precio inferior, más que nada porque luego tenemos marcas más especializadas en calzado que fabrican también en Almansa, como por ejemplo Tyson. Tyson está especializado en zapatos y yo lo he recomendado muchísimo porque además fabrican casi bajo pedido, hacen ese zapato para vosotros, o a veces sí tienen un pequeño stock, pero el problema que tienen para mí sus hormas de mocasines es que no tienen esa estilización de la que yo os hablaba, y por eso nosotros hemos creado estos mocasines. Para ya encontrar mocasines más estilizados o más pensados con estas hormas, tenemos que irnos a marcas todavía más especializadas en calzado, como podría ser Berwick, Mermin o Carmina, que además todos ellos ya tienen una construcción Goodyear que se cose en la vira del zapato, no en el interior, es decir, es una suela cosida, pero no es una construcción Blake. También la diferencia que vamos a encontrar con ello es la flexibilidad. Un zapato de construcción Goodyear no es tan flexible como uno de construcción Blake, que por cierto, Scalpers tiene una pequeña sección de zapatos también de construcción Goodyear que han hecho con la marca Groundhill, que también es una marca especializada en zapatos. Lo que pasa es que yo de Groundhill no he tenido nada y no puedo hablar de si son buenos o malos. Eso sí, ya os digo que los de Groundhill con Scalpers son mucho mejores. De hecho, por un pequeño incremento de precio que tienen respecto a su colección normal, son mucho mejores y merecen más la pena en acabados. Ya se veía además en todo, en normas, en forma, que los otros que tiene Scalpers. Además, una marca que está especializada en zapatos hace también medias tallas. Lo que pasa, el problemita que tienen es que el precio sube ya bastante, por lo menos el doble, empezando por Berwick, y Mermin también más o menos se sitúa en esos precios ya del doble de los anteriores que hemos visto de gama media, y por lo tanto esos zapatos suelen ser un poco más incómodos. También os diría, depende de vuestros pies, y no solamente a veces un poco más, sino bastante más incómodos. Por ejemplo, los Mermin para mí son insufribles, no hay forma de domarlos, no hay forma de que mis pies se acaben acostumbrando a esos zapatos. Otras personas sí que por ejemplo Javier, como sabéis, él ha mencionado que para él Mermin hace zapatos muy estilizados, y es verdad, hace zapatos muy estilizados, muy bonitos, con las formas que tienen, pero para mí son incómodos, para él no. Eso sí, los Mermin están fabricados en China, eso hay que tenerlo en cuenta, a pesar de que es una empresa de origen mallorquín, pero no hacen nada de producción, ni los acaban, ni los terminan, no, toda la producción es china. Y por ello, de hecho, tienen esos precios para el Goodyear, aunque por un poquito más tenemos Berwick, que para mí es mejor apoyar esa economía nacional, esa producción local, al final, antes que una producción de fuera. Lo que pasa es que Berwick no estiliza tanto las formas, no es tan bonito, digamos, en ese sentido. Y de hecho los mocasines que tienen para mí no es lo mejor. Aunque ya si queremos la creme de la creme, ahí tenemos que subir a Carmina. Y Carmina para mí sí os diría que hace un cosido Goodyear, pero no me preguntéis cómo lo hacen, que sí sé cómo lo hacen porque fuimos a su fábrica en su momento y vimos cómo fabrican todo el proceso de los zapatos, pero no sé exactamente qué hacen para que el Goodyear que ellos ofrecen sea más cómodo, mucho más cómodo desde el primer día. También depende de las hormas, porque ellos tienen muchas hormas diferentes. Es verdad que también he probado alguna horma que he dicho, esta no funciona con mis pies, pero si la horma funciona con vuestros pies, entonces sí, es un zapato cómodo, no tan cómodo como el Blake, no tan flexible como el Blake,
pero sí es un zapato cómodo y tiene normas muy estilizadas. Además, ¿qué queréis que os diga? Un servidor se ha inspirado en esas normas para crear nuestros propios mocasines, pero con nuestra construcción Blake. Al final no competimos, digamos, en la misma liga para nada. Las pieles que se utilizan son de una calidad superior. Es verdad que además el precio evidentemente es acorde a lo que ellos ofrecen, un precio bastante superior a lo que nosotros ofrecemos, que tampoco tenemos nada que envidiarle en ese sentido, porque al final competimos en ligas diferentes, no podemos comparar al final peras con manzanas, como por así decirlo, pero al final, si queremos la crème de la crème y queremos ese cosido Goodyear, con ellos vamos a encontrar las mejores opciones, mucho mejores al final desde mi punto de vista que Crockett & Jones, que Alden, que cualquier marca fuera inglesa o estadounidense que nos ofrece mocasines también estilizados o menos estilizados, también dependiendo de la marca, pero muchísimo más caros, porque al final es donde habría que comparar Carmina con sus semejantes, por así decirlo, con Crockett, con Edward Green, que son 2 veces más caros o 1,5 veces más caros al final que los Carmina. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme también vosotros en los comentarios qué opináis, cuál creéis que son los mejores zapatos o los mejores mocasines en este caso, cuáles son vuestra preferencia y nada más. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.